Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, cuéntanos cómo ve esta coyuntura política tan compleja en la que también es importante luchar contra la corrupción. Y en ese sentido, ¿cómo ve las propuestas de los candidatos? Buenos días, Germán. Gracias por estar con nosotros y lo escuchamos. Buenos días, Verónica. Un saludo cordial a usted y a los oyentes. La lucha anticorrupción es una tarea fundamental en el país. No puede ser un discurso, no puede ser una postura mediática o electoral, y no puede ser dicha sobre todo por aquellos que han formado parte de las bandas delincuenciales que han gobernado. Todo aquello es parte de una misma realidad. La carta pública que nosotros pusimos en circulación recoge precisamente de manera puntual estas circunstancias, decir claramente a los candidatos, no queremos escuchar generalidades, sino puntualizaciones para enfrentar la corruptela. Y fue importante en ese entorno la reunión del día de ayer con el candidato Yacu Pérez, quien acudió al encuentro acompañados de sus candidatos a asamblea, a la Asamblea Nacional, y el que coincidiéramos en algunos temas. Por ello pudimos firmar una carta de compromiso en la que el candidato recogió muchas de las aspiraciones de la Comisión Nacional Anticorrupción, sobre todo en aquello que nosotros hemos perseverado durante mucho tiempo, en la necesidad de construir un sistema nacional anticorrupción que tiene que ver con la formación de los ciudadanos desde sus primeros años, que atraviesa por modificaciones importantes a varias leyes como la contratación pública, al COIP, que se preocupa de entrar en la búsqueda de los recursos de aquellos que han asaltado al país. Y usted sabe que la impunidad forma parte de esta ecuación con la corrupción. Y además hemos planteado varios temas que también fueron recogidos, que dicen relación, por ejemplo, a dar seguimiento a la obra pública en donde intervino Odebrecht, llevándose enormes cantidades de dineros, tema sobre el cual a veces solemos olvidarnos, el tema de Manduriacu, que es un emblema en la lucha anticorrupción en este momento. Creemos que también es importante la fiscalización del metro y es importante adicionalmente impedir que se roben los recursos del IES en esa venta fraudulenta del Hotel Quito y se permita que, además, adicionalmente, se permita la vulneración de un bien patrimonial de la ciudad. Todo esto, entre otros asuntos, de tal manera que fue importantísima y para mí satisfactorio el encuentro. Ojalá otras candidaturas opten por encuentros similares, pero sobre todo, y con esto concluyo, sobre todo que le digan al país qué van a hacer en concreto respecto de esta gran jornada en la que todos debemos estar involucrados. Bueno, importante que se den estos diálogos, que se hable de la lucha contra la corrupción, un mal que acarreamos desde hace décadas en nuestro país. Y ahora, Germán, además de los diálogos que usted pueda tener y mantener con los distintos candidatos a la presidencia de la República, también es importante ver sus planes de trabajo y quisiera preguntarle si ustedes, como Comisión Nacional Anticorrupción, han podido revisar esos planes y si es que están enfocados de alguna manera en esa lucha contra la corrupción. Yo quisiera dividir en dos partes la pregunta. Primero, nosotros realmente le hemos puesto muchísima atención al tema de las propuestas anticorrupción. Por eso es que nos ha preocupado cuando hemos dicho que hay candidaturas que hablan de una generalidad. En una línea decir vamos a enfrentar la corrupción es como no decir nada. Primero aquello. Y en segundo lugar, ya sobre lo que usted me pregunta puntualmente, hay una preocupación. Muchas candidaturas, algunas candidaturas, nos hablan de una serie de temas que parecería que van a gobernar los próximos 20 años, cuando se trata de un periodo de transición. Entonces la preocupación está
en el manejo inadecuado, solamente eleccionario, de campaña electoral, en propuestas que dicen todo y que todos al propio tiempo quedamos anonadados porque sabemos que es imposible ejecutar o porque parecería que la demagogia prima en esas propuestas. Esa es una impresión de algunas candidaturas que ciertamente afectan la inteligencia del país y que en algunos casos inclusive los hemos visto transitar a los candidatos desde una posición ideológica y doctrinaria a otra para defender exactamente lo contrario de lo que dijeron en la candidatura anterior cuando estaban cubiertos por otros partidos políticos. Digo cubiertos en el sentido de participación eleccionaria, del techo que dan los partidos políticos para que puedan los candidatos establecer propuestas eleccionarias. De tal suerte que sí debe la ciudadanía enterarse también de la trayectoria de las personas. Algunos de ellos han ocupado funciones públicas, han sido vicepresidentes de la República, han sido prefectos, han sido alcaldes, han tenido ya una vida pública por delante y hay que valorar no solamente el mediatismo, la propuesta, el asunto del tipo de campaña electoral que se hace, de la habilidad en el manejo de esa propuesta, el TikTok o el mensaje rápido y corto que puede satisfacer en un primer momento, pero ciertamente hay una responsabilidad de las personas, de los ciudadanos, que en el momento de elegir deban hacerlo con absoluta responsabilidad. No estamos eligiendo un gobierno largo o corto, estamos eligiendo un gobierno que se va a ver abocado a situaciones muy complejas por el fenómeno del niño, por las complicaciones en el manejo del presupuesto nacional, por los conflictos que existen también con el manejo de la deuda externa china principalmente, que ese fue otro de los temas que tratamos el día de ayer con el candidato Yacu Pérez, porque allí hay una deuda que nadie le pone atención e interés, que creemos que hay que renegociarla y que hay que saber inclusive quiénes son los tenedores en este país de la deuda. Es decir, poner en orden inicialmente la casa, porque no nos digan que van a hacer un edificio de 50 pisos cuando no tienen ni recursos para los cimientos. Entonces, esto es importantísimo en el debate nacional. Muy importante, amigos. Conversamos con Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Y siendo así, ya que estas elecciones son importantes porque hay tantos problemas que tiene el país actualmente, la inseguridad, el tema del fenómeno del niño, bueno, tantas cosas que lo último que necesitamos, Germán, amigos, es la corrupción. Y obviamente, ¿cómo tenemos que nosotros detectar las mejores propuestas de anticorrupción? ¿Lo que debemos tomar en cuenta, Germán, para ver que no sean propuestas demagógicas, imposibles de realizar y que realmente puedan decirnos, bueno, este es el camino correcto para luchar contra la corrupción? ¿Qué debe tomar en cuenta el ciudadano, el elector que va a ir el 20 de agosto a las urnas para ver estas propuestas y, bueno, decidirse por la mejor? Pues muchos factores en realidad, desde la ubicación del candidato bajo un membrete determinado electoral. Le decíamos hace un momento que hemos constatado que hay candidatos que llegan a la Asamblea Nacional, cada vez lo hacen por un partido distinto y parecería que cada vez asumen una postura ideológica diferente. Eso es un asalto a las ideas. Ese es un asalto también a la conciencia del país y un oportunismo político que hay que evidenciarlo. Hay un caso de un candidato que tiene a la directiva nacional de un partido en contra de ser candidato, pero que persiste. Hasta hace poco era de una postura política y ahora pretende ser de otra. Todas estas cosas hay que mirarlas y desde luego lo factible, lo posible, lo realmente indispensable en este periodo para el país, que es la propuesta eleccionaria que debemos analizarla. Insisto, no pueden hacernos planteamientos como que van a gobernar por décadas y no puede haber ya tanta demagogia, desde ofrecernos adoquines y plazoletas y pilas en un parque hasta generarnos la expectativa de que casi van a pagar la deuda externa.
Yo creo que hay que ponderar estas iniciativas y mirarlas con absoluto rigor y responsabilidad desde el lado de los electores. Creo que las elecciones anticipadas, si bien no se han levantado sobre una circunstancia muy particular en la vida nacional, no por ello debemos dejar de exigir debate ideológico y doctrinario. Hay temas fundamentales que con la deuda externa, y allí se dividen las aguas en dos lados. Ujú. Hay posturas que pueden a lo mejor, como ocurrió en un momento determinado, sacrificar los recursos del país para ese pago, o hay otras posturas que podrían pensar en una negociación adecuada pensando en los recursos internos. ¿Cómo se va a enfrentar el hecho el manejo de los recursos en materia de salud? Si van a cubrir o no ese 40% que se quitó para las jubilaciones, para el propio funcionamiento del IES en general. ¿Cómo van a actuar respecto de lo que ha significado esas bandas organizadas que venden insumos y medicamentos a los hospitales? ¿Cuándo se van a hacer las auditorías indispensables a estas estructuras de salud que no se las ha hecho? ¿Cuál va a ser la posición política de frente a la existencia de una función judicial inoperante en muchas de las veces y en otras ocasiones que está al servicio de grupos delictivos? Yo no digo que metan la mano en la justicia, pero hay necesidad de tener un mensaje permanente respecto de circunstancias de esta naturaleza, etcétera, etcétera. Y los temas también de integración, los temas del manejo corporativo de América Latina frente a las grandes potencias, la búsqueda de relaciones internacionales proactivas con unos u otros continentes, unos u otros países, etcétera, etcétera. Estos son los temas fundamentales. Todo lo demás, simple y llanamente, es materia del TikTok. Y yo no creo que debemos buscar cuál es el candidato que ha hecho el mejor TikTok, sino cuál es el candidato que le hace una propuesta seria al país. Una propuesta seria, creíble, y ahí están los elementos que nos ha dicho Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, para tomar en cuenta, ya que tenemos que hacer estas elecciones con responsabilidad. Y Germán, una pregunta final, porque bueno, ha habido intentos de los dos últimos gobiernos, al menos, de crear entidades que luchan contra la corrupción. Este gobierno, por ejemplo, tiene una Secretaría Anticorrupción. ¿Usted cómo ha visto el trabajo de esta Secretaría? ¿Es necesario que los gobiernos tengan una entidad similar o qué pueden hacer para luchar contra este mal? Gracias por recordarme el tema porque fue otro asunto que lo tratamos ayer y que lo recogió el candidato Pérez. Quienes deben hacer investigación y Contraloría Social son o somos la sociedad civil, son los medios de comunicación, es la prensa de investigación y los sectores sociales organizados. Porque esto de ponernos de estas secretarías que forman parte del gobierno, nombrando a funcionarios que son muy amigos del presidente o del gobierno, no es sino barrer bajo la alfombra o poner al ratón que cuide el queso. Son organismos sin ningún atributo para poder decir la verdad respecto de lo que ocurre en el país. Y si no, hagamos un breve recuerdo de lo que ocurrió cuando el doctor Verde Soto dirigió esa comisión mientras se saltaban los bienes de este país en las estructuras públicas de algún ministerio, Ujú. hasta que se fugó la persona que afectó los recursos del país y nadie se ha vuelto a acordar del tema. Nunca hubo allí un afán de cuidar y controlar los recursos, sino un afán de dar informes o de tener composturas complacientes con el poder. Y hoy mismo vivimos exactamente la misma circunstancia, porque se elige a una persona que defendió al presidente en el Congreso para que luego vaya a hablarnos de la fiscalización al gobierno. Eso no es creíble. Eso ya es tomadura del pelo. De tal manera que creemos que esas oficinas no deben existir y que las actividades de Contraloría Social deben ser fortalecidas. Fue un tema en el que coincidimos y que fue una coincidencia muy importante, porque, insisto, la sociedad civil debe cumplir un rol fundamental en esta tarea de lucha anticorrupción y sobre todo de Contraloría Social. Y ya ese es un compromiso social y además es un derecho que nos da la propia norma constitucional.